Hola, ¿cómo están? Después de algunos años de haber pasado, he decidido volver y la verdad no vine aquí tampoco a contarles mis notas, más bien vine a agradecerles por seguir aquí. Como parte de mi regreso, estoy sorteando 3 iPhone 12 Pro Max, papo, en agradecimiento por ser mi lindo suscriptor. Así que solo suscríbete si quieres participar. También si quieres, pues échale un vistazo a mi contenido. Y sí, ya sé que no es el 14 Pro Max, 13 Pro Max, 15 Pro Max, Mini Giga Plus, HD Saiyajin, pero la verdad es que tengo 30,000 suscriptores. Nadie este nivel tan bajo de poder se esforzaría, papu, para que tú puedas tener un lindo regalito como este. Pero antes que nada, quiero decirte que no sé qué carajos vas a ver en este video, así que simplemente tómalo como entretenimiento en general. Este video tiene más spoilers que Spoilerman. En fin, el tema que nos trae hoy es Cyberpunk 2077. La historia comienza fuerte porque si observas como en casi toda película de culto, casi toda película, el inicio siempre tiene que ver algo con el final. Se nos muestra es la cinta número 32 de John de las neurodanzas de ciberpsicosis, que coincidencia tiene el cromo del Sandevistan. Y el Sandevistan pues ya lo veremos más después, pero si no sabes qué son las neurodanzas, son como el ver echado la realidad virtual, pero del 2077. Bueno, pues en esta cinta vemos como un curioso personaje ataca a un oficial y pues bueno, que se arma la macumba. El tema es que de repente hay un flash y se nos muestra que es David, quien estaba viendo la neurodanza. David es un personaje que en sus orígenes vive en una burbuja social donde Night City no lo puede alcanzar en esencia. Si lo ponemos en retrospectiva, el David tiene un cierto interés por el fin de sus tiempos, es decir, David tiene pulsiones de muerte, las cuales podríamos confirmar ya que es fan de JK, que es un famosísimo tipo de las neurodanzas más deep de Night City. Pero ya hablaremos de JK más adelante. Como un guiño, David sale del cuarto y mira la tele. Podemos corroborar que la neurodanza que David está viendo es la mismísima que acaba de transmitirse por televisión. Posteriormente vemos que David va a dar un paseo para presentarnos básicamente cómo funciona la sociedad en el 2077 y de paso acompañándonos con esta excelentísima canción. Horas haciéndolo bien rico, de las chicas soy su favorito, wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama. Lo interesante de esta escena es que nos muestra cómo Night City ha normalizado su psique en ciertas cosas para el mundo de hoy. Incluso sigue siendo una especie de tabú. David Martínez estudia en un colegio privado, en el cual no es bien recibido por sus compañeros. Tanto es ese el caso que incluso después David corrompe el sistema de ver echada en la clase. El mismísimo director le sugiere a Gloria Martínez que su hijo debería ir a un ambiente diferente. También vemos que David es una persona ansiosa y que reprime ciertos actos u emociones. Podemos también entender esto porque como guiño también David mueve su pierna, como que ahí es donde desborda su reacción, su energía comprimida. Podemos entender que Cyberpunk Edge Runner no solo necesariamente habla sobre lo que significa ser un Edge Runner en Cyberpunk, sino que va más allá. Esta serie se trata en parte de cómo la sociedad te empuja a sí misma los límites de los cuales desbordan o ponen estas personas al límite de su capacidad, de su humanidad. Ya que míralo de esta manera, la economía es al límite, la tecnología es al límite, el planeta al límite, el estatus social al límite, la corrupción al límite, los deseos al límite, los humanos y en este caso David y su pandilla de mercenarios estarán al límite de todo y justo a un paso en el borde de la locura. Y para corroborar esto, de repente David es marcado de una manera sumamente profunda, llegando al límite de sus emociones, ya que Night City lo alcanza. Y no solo eso, sino que de paso se lleva Gloria consigo. ¿A dónde? Pues más allá del límite, al límite de la vida misma. Bienvenido. Ha pasado tiempo mi rey suscriptor, pero así es, te habla Romelev y también le da Elixir en Instagram ahora. El día de hoy te quiero presentar a Cyberpunk Edge Runners, al límite de la identidad. Cyberpunk es una breve reseña de cómo la misma sociedad se ha disociado a sí misma, es decir, el sistema a medida que avanzó, mientras más se acerque al Ragnarok, que digo al Cyberpunk, más cerca estará la gente de la locura, y por lo tanto, más cerca del fin de la sociedad en sí misma. ¿Pero por qué hablo hacia la locura? Pues es que desde mi nada objetiva perspectiva, dado que mis conocimientos no son amplios, ni tampoco soy un médico profesional con 8 años de experiencia y 3 Master y 4 Mister y 7 Brothers, más solo soy el youtuber que te está sorteando 3 iPhone 12 Pro Max para sus lindos suscriptores, los cuales son unos hermosos, te recomiendo que simplemente te entregues a este video. La locura, es decir, la ciberpsicosis en Cyberpunk 2077, generalmente se da en una crisis la cual causa trastornos de identidad en un individuo, el cual previamente ya había tenido cierto tipo de ciberneurosis causado por la presión de Night City sobre la misma sociedad. Es decir, la ciberpsicosis es básicamente qué tanto Night City aguantas en tu ser y por lo tanto, hasta dónde tu identidad puede aguantar. Esto se representa también obviamente en los cromos, es decir, las cosas que la gente se tiene que poner para sobrevivir en la ciudad. Imagina
ya que esta bolita con tonalidades azules son los eventos permitidos y no permitidos por el estereotipo de la sociedad. Mientras más azul, pues el evento es menos permitido dentro de la normativa psíquica, o en este caso la ciberpsíquica. Tú, como ser humano, pues vas a tener eventos de todo tipo, por lo tanto este serías tú caminando por la vida. Tendrías eventos un poco más azules, un poco menos azules y etcétera, como todo ser humano en Cyberpunk 2077. Y pues bueno, es que hay algunas personas que por estar paseando en el borde pues pierden el sesgo del límite impuesto por la normativa psíquica y salen del límite. ¿Y qué hay más allá del límite? Pues la zona de los objetos, es decir, esta zona donde todo aquel que se encuentre sea objeto no será tratado como tal. Es el proceso objetivo de la sociedad, ya que la sociedad no los tolera como tal. Es decir, no pueden entender o comprender los mecanismos necesarios para que estos seres desde un principio que estuvieron en la normativa regresen a ser tratados como tal, como seres humanos. Y pues bueno, en este caso en Night City tenemos un estereotipo, es decir, una normativa psíquica de cómo debería ser tratada una persona, o si esta persona ya debería ser tratada como objeto dependiendo de lo que haya pasado con este ser. ¿Y qué es lo que pasa en Cyberpunk 2077? Ocurre un fenómeno muy interesante. El ser humano en su gran mayoría tiende a comenzar a correr en esta zona de eventos del borde. Y con el sistema polarizante que se vive en 2077, podríamos observar que solo la cúspide de la sociedad, la élite de la élite, tiene estos eventos más valorados por la sociedad. Pero para los demás simplemente les queda el borde, la supervivencia. Y es justamente ahí donde entran los cromos. La tecnología en Cyberpunk 2077 nos va a superar como especie. De manera que los trabajos más básicos, los más profesionales, los cuales son fundamentales para apaciguar las crisis socioeconómicas, estarán ocupados por robots. Lavaplatos, olvídate. Limpieza ni lo pienses. Oficinista, ¿qué vas a saber si una inteligencia artificial lo puede hacer mejor que tú? El ser humano en su capacidad como productor queda anulado por el mismo sistema. Y si el sistema no cambia, pues el humano termina adaptándose con los cromos, o mejor dicho, termina acudiendo a estas extensiones para no caer al borde de los objetos y mantenerse en el borde de la sociedad. Sin embargo, mientras más cromos te pongas, tu identidad humana en esencia caminará más cerca y más cerca del borde hacia la locura, puesto que comienzas a ser un objeto como tal. También por otro lado podríamos decir que las personas que están en el poder absoluto han creado una burbuja encima de esta burbuja de la sociedad, cosa que obviamente para la mayoría es contraproducente, ya que la mayoría anda en el borde y por lo tanto las élites, al estar en esta ultra burbuja, por así decirlo, terminan catalogando a estas personas como meros objetos de producción, es decir, objetos con características humanas. La percepción de las élites en Cyberpunk 2077 es devastadora, ya que en serio ellos ni siquiera tuvieron nunca que trabajar, y por lo tanto sería imposible que tuvieran la percepción correcta de lo que significa estar en ese lado productivo del ser humano. Para ponerte un poco de contexto, David vivía en esta parte donde está casi de ser de la élite, pero no es de la élite, en realidad está luchando por llegar a esta, o mejor dicho, Gloria, que es su madre, está luchando para que su hijo entre a esta ultra burbuja. Pero claro, cuando Gloria ya no está con vida y la Academia Arasaka, por así decirlo, se retira del terreno de David va directo a saltar justo al borde de la zona de objetos. Está a punto de ser eyectado a ser un simple objeto para la sociedad, pero por casualidades de la vida logra mantenerse en el límite. El Sandevistan lo adapta para que este pueda tener lugar y de esta manera poder jugar con su última opción. David pasa al modo Latinoamérica, o como diría la gente, el modo difícil. En fin, puesto a grandes rasgos esta idea flashera, Edge Runner representa cómo la sociedad poco a poco necesita ir aumentando, mejor dicho, intercambiando las partes con Night City. En este caso, no estamos hablando de un clásico una vida por una vida, sino más bien un objeto por una vida. Continuando, David ya no tiene Gloria. Night City se le presenta a David de la manera más objetiva. Ya no está en esta ultra burbuja, dicho de una manera poética, ya no es millonario, puesto que ha perdido a su persona más especial. Estas emociones tan fuertes y limitantes poco a poco invaden su mente. Los eventos saturan a David y en un impulso del subconsciente, David hace un trato con Night City, hace un pacto, una vida por un objeto. Comienza a instalarse en Sandevistan. Todos sabemos que el Sandevistan es de grado militar, que causa ciberpsicosis y todo eso. Lo importante que quiero que tengas en cuenta es que esta es la representación del sacrificio a objeto vida, porque en estas cosas se encuentran varias formas poéticas y figurativas de decir qué tan vivo, qué tan muerto en vida estás, qué tanto te dejas de consumir por los objetos, qué tan ser o qué tan objeto eres para los que sí están vivos. Posteriormente, después de haberse puesto el Sandevistan, David se va a vengar de ese mamapieza, el cual es un hijo de Tanaka, que es un gran ejecutivo de Arasaka, del cual ya hablaremos. También con esto llega un momento en donde un coordinador de la Academia Arasaka llama a Tanaka. En fin, el tema es que le explican lo que pasó con su hijo, que David se puso el skin del Sandevistan, que sí que no, que es el mismísimo John Morrison en persona reencarnado. Las palabras de Tanaka, los intereses de la empresa están por encima de todo y de todos, nos da de notar realmente lo que pasa en esa sociedad. No importa lo que pasó con su hijo, es más, si David es un mejor producto, si es un mejor objeto para la compañía, será priorizado. Es la nueva normalidad psíquica. Es el estereotipo, es lo normal. Y sí, pues, ¿qué tan humano, qué tan objeto eres en Cyberpunk 2077? Piénsalo bien,
ya que en el caso de que mientras más implantes, más producto, más objeto y menos humano seas, pues estará mejor, pero a la vez, en realidad tu ser siempre estará presionado a jugar y correr en los bordes de tu identidad. Estará corriendo el riesgo de caer por el borde. Y pues bueno, de repente David se defiende de una chica a la cual le roba su cyberchip de Movistar o algo así. Algo de lo que quiero recalcar es la irracionalidad de Lucy, porque ella le reclama de que por qué no le deja hacer su trabajo. Nos da a entender de que Lucy está al igual que David, corriendo en el borde de la locura. Lucy es un personaje que en sus orígenes escapó de Arasaka, dejando a todos sus compañeros abatidos atrás, puesto que ellos no tuvieron la suerte, entre comillas, que Lucy tuvo. David termina conversando un poco. Lucy se da cuenta de que este tiene el Sandevistan, el cual le pertenece a su compañero Main, así que procede a manipular a David para que éste pueda confiar en ella. Y sin embargo, este hecho es un pase libre para ella. Para Lucy, es un permiso de salirse un momento de su locura, de su identidad deshumanizada. Y es así como que por un breve momento comienza a mostrar su lado más humano. Ya sabes, hacer amigos, reír, jugar, conversar, cosas simples pero valiosas, que es en el que puedes tener una mejor percepción de qué es lo que se oculta allá al fondo de Lucy obviamente. Pero claro, volviendo al tema, esto es en un principio algo que es por un objetivo, conseguir el Sandevistan, conseguir ese valioso objeto, una cosa que está por encima de los humanos y por lo tanto de la identidad de Lucy. Es así como ella, al entender la superioridad del objeto frente a ella, se permite cambiar, se permite ser amistosa, se permite ser abierta y por qué no, de paso a ser un poco más real, hasta el punto de que en un momento se abre en verdad, deja de actuar. En el momento que se desmaya, David tranquilamente pudo haber llamado a Main, pero eso no pasó, en cambio decide ayudarlo. Lucy también en esta escena nos lanza el guiño de que para el uso excesivo de los cromos se necesitan neurosupresores, haciendo correlación con la neurosis y los neurodepresores. También podemos ver que de paso le dice que está rayado, haciendo otra vez la correlación a grandes rasgos de cómo la neurosis y la ciberpsicosis están separados por un ínfimo borde abstracto donde la gente pasea como si de ir a comprar el pan cada día se tratase. Y más aún nos damos cuenta de esto porque incluso existe un cambio de actitud por parte de la enfermera, la cual se vuelve violenta, ya que ella se da cuenta que está enfrente del mismísimo Sandevistan tan valioso por Night City. Pero me dirás, esos eran atracantes, y pues la verdad no lo sé, porque si es que Lucy llamara a emergencias o algo por el estilo, me imagino que debe ser un ciberenfermero de verdad, ¿no es cierto? Al notar en mi perspectiva esta escena donde la enfermera cambia al opuesto de lo que debería ser una enfermera, nos muestra lo contradictorio que podría ser el ser humano. Una enfermera mira la oportunidad de su vida y se convierte en la mismísima muerte. En fin, como una cereza del pastel, podemos ver esta escena visual. Continuando, David termina con el doctor. El doctor de verdad, y sí, ya sé que no se les dice doctor, pero en fin, no sé si al algoritmo le guste que repita la palabra matasanos, así que vamos al tema. El doctor le aclara poco a poco las características que tiene del Sandevistan. Y pues bueno, David conoce un poco más a Lucy, conversa con felices que están por haberse suscrito a este canal, ya que están participando por un sorteo de 2 iPhone o 3 iPhone 12 Pro Max. Exploran entre los profundos sueños, ideas, ideales, conversan un poco como dos personas que no se conocían, se abren como nunca lo habían conocido. Y de pronto, dos desconocidos se conocen entre ellos más que nadie. Este, damas y caballeros, es Night City, Cyberpunk 2077. Pero sin embargo, fuera de lo poético, Night City sigue y está en todos lados, ya que de repente Lucy dice: esta es la primera vez que le muestro esto a alguien. ¿Es en serio? Entonces, ¿por qué me lo mostraste a mí? No estoy segura. Supongo que sentía que podía hacerlo. Al decir esto, mi brother, nos damos cuenta de que sí, Lucy efectivamente se dio el permiso de que el objeto era más alto que su propia identidad, y se le dio la oportunidad de abrirse ante alguien más. Sin embargo, irónicamente, ella pretendiendo que estaba engañando a David, en realidad se está engañando a sí misma para darse la oportunidad de revelar algo que jamás había podido tener, la oportunidad de abrirse ante alguien más, la oportunidad de mostrarse como es en su interior, la oportunidad de compartir su ser más humano. Pero no olvidemos de que estamos hablando de cosas raras y turbias, así que en el momento en donde un objeto u objetivo es superior, pues ni las cosas bellas son tan puras. Y es así como de repente conoce a May. David despierta y se da cuenta que ha sido secuestrado por Mr. T, que digo May. Y qué raro que se llama así, ¿no? Pero en fin, David comienza con May y se le explica que estaba esperando el Sandevistan. Y pues sí, David le explica lo ocurrido y etcétera, de lo que pasó con Gloria y etcétera, de lo que pasó con Arasaka y etcétera. Lo que podemos recalcar de esta escena son los conflictos entre las propiedades, las cuales en 2077 en realidad es un conflicto de identidades, ya que uno de los deseos de May era tener el Sandevistan como parte de su identidad trascendida como tal. Pero resulta que el deseo de May lo tiene
tiene David, así que David en parte comienza a concretar una conexión íntima con May, ya que el deseo de May obviamente es del Sandevistan, el objeto del otro, la identidad del otro. A fin de cuentas, el equipo de May llega al acuerdo de adoptar a David a su grupo por el Sandevistan. En realidad se podría decir que más que adoptar a David están adoptando al Sandevistan, ya que es efectivo en el cuerpo de David. David realmente sería secundario en el ser porque él puede correr con el Sandevistan y, por así decirlo, funcionar en los límites del ser, de la identidad. Ya que recuerda, el Sandevistan es una de las cosas más difíciles de ser implantadas, puesto a que puedas tener ciberpsicosis. David recibe una llamada al día siguiente. Le comentan que tiene la oportunidad excelentísima, una beca en Arasaka por ser un valiosísimo objeto, y en la misma escena recibe una llamada de May, el cual básicamente le está ofreciendo la oportunidad de una beca en la vida cyberpunk. Una escena preciosa, ya que podemos ver de alguna manera u otra el contraste que nos muestra el hecho de que David en realidad entiende que ambos caminos lo llevarán a ser objeto de alguien más, como si del tecnofeudalismo se tratase, pero David al entender esto, entiende que por lo menos va a ser objeto de gente que no le dé un mal viaje día a día, como lo hacía ese mamapieza del compañerito en Arasaka. Así que decide tomar el camino Cyberpunk 2077. Por eso y más, David ha decidido en realidad su mejor opción, la mejor opción que tenía en sus manos, ya que pese a que sí, posiblemente podía haber sido uno de los mejores estudiantes de Arasaka y quizás hubiera sido uno de los mejores militares o mejores objetos de ahí, quizás lo hubieran enviado a misiones a terminar con Adam Smasher, que es básicamente la representación a gran escala de cómo Night City deja a los humanos sin identidad hasta convertirlos en meros objetos de uso. Pero no, él decidió irse con May, y pues David enseguida hace su primer atraco, un tanto planeado, un tanto improvisado. En el Inter termina escapándose de la escena en un auto, y pues sin embargo es alcanzado por dos mercenarios casi medio ciberpsicópatas, pero May llega a acabar con el conflicto, como obviamente un personaje principal lo haría, al último momento. Lo interesante de esta escena más que nada es que en el intermedio son los flashbacks de David. Esto es un gran pilar para construir una identidad fuerte para que David pueda desarrollarse en los límites de Night City, y es así como nos muestran que May será más que un compañero de trabajo, un mentor, un hermano, tal vez un padre y un amigo. Pero enseguida llega la contradicción humana. Después de una fiesta de celebración, le dice May que no puede confiar en nadie más que en sí mismo. Para David por el momento no significa nada más que un buen consejo, así como de una semilla en la mente implantada por alguien. Ya que obviamente David no sabe si debe confiar en sí mismo, más lo que sí sabe es que debería confiar en May porque este lo salvó. Y continuando, pues se nos presenta Faraday de Militech, que es básicamente la competencia de Arasaka, y le dice a May que se ponga las pilas con el camello, mi brother, mientras que por otro lado Rebecca también se presenta. Y así es como finaliza la etapa de la decisión más importante que marcará su vida. Comencemos con el siguiente episodio mostrándonos que David todavía es un novato, que todavía no reacciona ante una explosión. Sin embargo, el hecho de que pasemos inmediatamente a otra escena después de esto nos muestra que David está normalizando este tipo de encargos. El episodio continúa en el Afterlife, un lugar en Night City que es un bar, pero en realidad representa más que un bar, ya que las leyendas de Night City se encuentran en los combos del menú de los licores. Dato curioso es que la bebida de David Martínez se encuentra también en la lista del Afterlife en el juego de Cyberpunk 2077. David le llama a May que anda vacilando y pues David lo que quiere es más trabajos para dejar de ser un aprendiz. Es así como David le entrega un paquete a Rebecca y pues se nos muestra cómo a Rebecca le gusta a David. Rebecca es un personaje fanservice, un tanto arrebatado y sobre todo un personaje criado en la locura, en la incertidumbre de Night City. Un personaje que también está en el límite del límite normalizado por Night City. Posteriormente continuamos al entrenamiento de David, donde va a convertirse en un cyberpunk. Y es así como vemos que Lucy lo entrena y que May en el inter de estas escenas pues le da consejos. Pasan 2 que 3 misiones, van al Afterlife, pero sobre todo lo interesante es que en sí el concepto de cómo David avanza como persona, porque aparte de objeto también vemos un guiño en cómo Lucy le hace una correlación figurativa a David diciéndole que casi le alcanza, mostrando poéticamente, por así decirlo, cómo Lucy está intentando escapar de la identidad que David despertó en ella. Luego de todo esto nos muestran cómo el team ya no corre tantos riesgos, ya que han entrenado lo suficiente como equipo, pero no solo eso, sino que David ahora sí se siente parte del equipo en esencia. Y es ahí donde Lucy, por así decirlo, se declara, exponiendo a David que si de verdad habla en serio tendrá que seguirla. Y pues poéticamente vemos como David se quita partes de su ser, de su cuerpo y procede a implantarse objetos que a la vez poéticamente, irónicamente, nos representan de cómo una persona puede hacer cualquier cosa por alguien, cómo una persona puede convertirse en alguien más, o en este caso en algo más por alguien. Mientras más objeto es, con Lucy, más vivo se siente.
Todo está chill, David hace muchos amigos, va a discotecas, va a la deep web, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto está tranqui hasta que de repente en un día normal, en una tarde, Pilar, que es el hermano de Rebeca, es decir, Peter Languila del 2077 con Blancazo, termina siendo aniquilado por un ciberpsicópata. Este va a ser la mejor escena de Peter Languila, porque el cabrón es el que aniquila todo el que se le pasa en su camino. Es el tipo que nos muestra y nos devela la ironía de Cyberpunk, ya que le reclama a ese tipo que está orinando y pues le dice, oye, ¿sabes qué? Está a orinar mal en la calle, pese a que él obviamente ha acabado con muchísimas personas. Es decir, definitivamente es una escena épica porque nos muestra y nos dice una vez más de manera figurativa la posición jerárquica que tiene la ciudad sobre las personas. La ciudad es la que está viva, las personas son el objeto. En consecuencia, el loquito del centro termina mostrándole a Pilar la irracionalidad de su argumento de manera física y directa. Y pues bueno, David vuelve a tambalear en el camino visto esto, ya que queda desconcertado con tal eventualidad. El chico más veloz se queda tieso, y por otra parte, Rebeca se altera hasta el punto de enfrentar al ciberpsicópata cara a cara. En fin, la batalla termina después de que Maine termina con el loquito del centro, pero sobre todo vemos cómo irónicamente después se nos muestra que el derecho de acabar con Pilar, con Peter Languila, era de Rebeca, su hermana, y ella se enoja por eso, no por el acto, demostrándonos una vez más lo raro que puede ser Night City. Podría ser un dato de que es una referencia que la persona que debió terminar con Pilar en el caso de que él se vuelva un ciberpsicópata era pues Rebeca. También pudimos ver un poco de cómo David despierte esta seguridad que tiene con respecto al camino al que ha elegido. Es decir, se nos muestra un poco del camino hacia la madurez Cyberpunk, por supuesto. Este también va a ser un stand-by para la aparición de Rebeca, ya que el hecho de perder a su hermano lo sume en una profunda depresión, así que lo veremos por un par de episodios. Después Lucy va a repararse con el doctor, vemos como Lucy al salir se percata de que David también tenía heridas, pero prefirió que Lucy sea la que se repare ese día, y después de esto se van a su departamento otra vez, pero esta vez Lucy ahora se sincera más con David y le dice que es verdad lo que dijo la otra vez en el departamento. Y pues obvio que era verdad, como te había comentado, David es la primera persona que por casualidad del destino no solo entró en su alma a observar la verdadera identidad de ella, sino, como te había comentado, Lucy estaba predispuesta a abrirse dado los eventos de intereses con el Sandevistan. Es así como Lucy dice algo muy interesante. Le dice que está segura de que él es el tipo de personaje el cual se obliga a arriesgar su propia vida si es que otros corren riesgo. Que, como paréntesis, pues tiene ciertas similitudes en sí como las personas demuestran el amor en su máxima expresión cuando una persona que quieres, ya sea tu hijo, tu padre, tu madre, tu abuelo, está en riesgo. De manera que nos muestra que David, pese a ser un objeto ante la sociedad, es un ser que todavía es empático. Por lo mismo, David esperó a que Lucy vaya al doctor primero antes de que él entre. Y por lo mismo se queda pasmado con los flashbacks. Y por lo mismo, antes de que Maine se vaya al otro lado, pues él decide apostar incluso su vida propia para salvarlo, lo cual todavía no lo vemos, pero lo veremos más adelante. Y por estas y otras razones es que Lucy le dice, serás un buen Cyberpunk Edge Runner. Sin embargo, eso no es todo. Posteriormente viene este escenón. Nos deja sin las palabras correctas para expresar todas las variables que puede figurativamente representar. Sin embargo, se nos puede transmitir un cierto sentimiento positivo que comprendemos. En fin, aquí las cosas ya se dividen un poco ya que David y Maine andan fumando un poco de motica Cyberpunk. Maine le dice posteriormente que Rebeca le regala sus cromos de su hermano. Entendemos como primer punto que Rebeca todavía no está lista para volver al ruedo por lo de Pilar. David rechaza los guantes de Pilar y de paso la escena se presta para darnos a entender de que David en realidad quiere la identidad de Maine. Tiene un punto de referencia cercano el cual toma como ídolo o como en este caso un objeto a seguir, ya que por cercanía o incluso resultados este ha logrado ser una buena referencia para lo que se necesita hacer en Night City. De manera que el hecho de que David se niegue a los guantes y le responda que tiene los ojos puestos en otras cosas y enseguida mira los guantes de Maine nos da de notar que definitivamente el deseo de David está en el objeto del otro. David quiere parte de la identidad de Maine en su identidad, en el objeto, en el engranaje que David quiere ser para Night City. Y también es donde nos dan un poco de esta figura paterna que en parte Maine juega, ya que Maine dice que el día en que él fallezca se lo regalará. El sentimiento de herencia se hace notar. Maine, al igual que un padre con un hijo, ha estado ahí cuando él ha tenido dificultades y lo ha salvado en los momentos más difíciles. Maine ha sido la persona en la cual le ha guiado y le ha enseñado a caminar. Pero no solo eso, sino que podemos llegar a la conclusión de que Maine, al igual que Gloria, dejan un ideal en David. Mientras tanto Kiwi, que no te hablo de Kiwi, ya sé que no te hablo de Kiwi, pero bueno, Kiwi doxea a David y se entiende de que David era un ex estudiante de Arasaka, pero en fin, también conocemos de que David es un fan de las neurodanzas con el umbral sensorial modificado. En fin, una cosa lleva a la otra y terminan atacando a un tal JK, del cual te había hablado antes, o mejor dicho, Jimmy Kurosaki, el cual es el máster del máster de las neurodanzas modificadas. El plan no sale como se estaba planeando en un principio y JK se lleva a David medio dormitado y pues Lucy lo localiza con el Find My iPhone
de los 3 iPhone 12 Pro Max que se estarán sorteando en este canal, mi brother. Pero bueno, si tu corazón es bueno, comparte y haz muchísimas cosas con este canal para que puedas seguir creciendo, y pues agradecería mucho, mi rey suscriptor hermoso. Thank you. Pero bueno, sin embargo, en el inter de que sus amigos lleguen, David anda teniendo una última experiencia ciberpsicópata que causó el Sandevistan, es decir, el cartucho número 32 de Jim Norris, que es el anterior dueño del Sandevistan. Es decir, él, si pasara a la otra vida, sería la persona número 33 de este aparato legendario que ha causado la ciberpsicosis. Lo interesante de este dato es que están dando una especie de misticismo en David, ya que en la numerología el 33 es un número de poder de rango maestro, por así decirlo. Y pues en teoría él sería el maestro del Sandevistan. J.K. Rowling, que digo, J.K. del 2077 nos cuenta un poco de la historia de su Sandevistan, y de repente la pandilla llega a salvar a David y que se arman unos conviones del 2077, salen unos tiros al aire del 2077 y que llegan drones del 2077 y la batalla termina en J.K. y David continuando con la conversación del 2077. Y un dato curioso es que podemos ver que existen otras cintas las cuales no son necesariamente Edge Runners. Como puedes ver, también está la serie Las Neurodanzas, It's Alive 1 y 2 o Brain Dead. Y si ya nos ponemos un poco conspiranoicos, el siguiente cassette de neurodanza sería el de David, pero en cambio este es una neurodanza que en lugar dice It's Alive y se omite el node, así que quién sabe, posiblemente David sí siga con vida dentro de los siguientes avances en el mundo de Cyberpunk. Pero en fin, Tanaka llega un Delamain que pues es un taxi con inteligencia artificial y pues que se arman los karates del 2077, y por si no te diste cuenta es la misma secuencia de karate que la usó su hijo con David. Como siempre, Main hace de entrada maestra y termina el conflicto con J.K. despidiéndose en Night City con una de las sonrisas más fúnebres que podrías ver en el anime en general. Es así como comenzamos con el siguiente episodio, el cual es una referencia al intro de Cyberpunk 2077. Main corre un recuerdo que nos demuestra cómo la ciberpsicosis lo acecha, pero Main se detiene en su mente y en consecuencia la ciberpsicosis lo alcanza. Main se vuelve antivacunas y le quita la mascarilla a Kiwi. Posteriormente, Main y la pandilla andan esperando la recuperación de Kiwi. Main se desquita con David porque es el único que no lo atacó, al contrario de su pareja y al contrario de Lucy, que le dicen que está cara de loco, que deja de notas, mi brother. ¿Cómo le vas a hacer eso a la Kiwi? Oye, no sea antivacuna, mi brother. Oye. Main le recuerda a David su cruce de identidades de lo que pasó por el Sandevistan y le dice pues que el Sandevistan no lo hace mejor que él, dándonos de entender que Main está en el ruedo absoluto de la etapa del duelo de sí mismo, ya que la ciberpsicosis lo ha acechado y lo ha llevado hasta el límite de su identidad, hasta el borde, y lo ha tirado en el vacío, o por lo menos a punto de ser tirado al vacío. Pero ya en este punto Main, obviamente con sus propias palabras, nos expresa que figurativamente y oficialmente en un futuro es un ciberpsicópata que va a caer en el vacío, o que ya cayó pero que todavía no se estrella. Al fin pude llegar hasta aquí. De ninguna manera voy a bajar de nivel el implante que tengo ahora. En este punto ya no hay vuelta atrás. Como último plano antes de saltar al vacío, se nos muestra un Main en el desierto, se nos muestra un Main desgastado, un Main desbordado por Night City, una clase de ser humano, mejor dicho, un humano que con el tiempo decidió ser un objeto consumido por la gran ciudad. Y por otro lado, Lucy anda nerviosa, incluso hasta un poco incoherente, porque obvio trae los flashazos de su pasado por lo del tema de que le toca conectarse a ella por lo de Kiwi, pero sin embargo, junto al apoyo de David, prosiguen con la misión de poder salvar a Kiwi conectándose. Se nos demuestra que Lucy oculta su conexión HDMI de la cabeza porque es justamente la parte que no le gusta mostrar de su identidad por las cosas anteriormente dichas, y en fin, mientras Lucy está dentro, que el Tanaka que se despierta, mi brother, y que nos da unos diálogos exquisitos, mi brother, nos da a entender de que David en realidad no solo es un activo muy importante para Arasaka como compañía en sí misma, sino que era un activo muy importante para Arasaka, refiriéndose a Saburo Arasaka, el dueño de la compañía. Es decir, si lo vemos de cierta manera, Saburo Arasaka es la representación de lo único que está vivo en Night City, y que Saburo Arasaka es, por así decirlo, el dueño de Night City, por lo tanto él es el único que está vivo, o más que vivo, porque es el dueño de lo único que succiona vidas en esta ciudad. También nos dan el guiño de que es un hombre que tiene 150 y tantos años de edad, es decir, es la representación de la vida a costa de la vida, de la identidad de los demás. Lo interesante de esto es que podemos teorizar una cosa. David iba a tener la oportunidad de ser el siguiente Adam Smasher de Night City, es decir, el ser humano llevado hasta el extremo a ser objeto. Ese es el camino que hubiera sido para David de haber continuado en Arasaka. Y no solo eso, sino que Tanaka remata con un: Te espera un futuro brillante y prometedor, David. ¡No tires tu vida por la borda! No tires tu vida por la borda. La sociedad poco a poco, a medida que nosotros avanzamos como seres humanos, dejamos de ser la principal fuerza de producción. Seremos suplantados por las máquinas y en reacción a eso pasaremos a presionar a nuestro ser, perdiendo nuestra identidad en esencia, y en algunos casos llevándonos hasta la locura. Así, Tanaka
como un objeto con experiencia. Le dice a David que sus amigos lo están utilizando. Lo interesante que podemos ver es que David está consciente de esto porque responde y Arasaka no lo hará. Dentro de la normativa psíquica del estereotipo, el ser utilizado es algo ya común, que ya forma parte de no solo de la sociedad, sino de la vida misma, del mismísimo corazón en todo el ecosistema de Night City. Y otra vez, qué curioso que mencione utilizado, porque obviamente está correlacionado con la utilidad y por lo tanto con los objetos en general, objetos útiles. Pero Arasaka, al entender de que David no le importa dicho punto de vista y que no es un ingenuo, prosigue a decirle con honestidad que es uno de los objetos más estudiados por Militech, es decir, de los rivales de Arasaka, y le dice a resumidas cuentas que no importa qué tan alto llegues o donde vayas, nunca vas a poder escapar de nuestras sombras, como en el mundo normal. Y pues, ¿qué le vas a decir en este argumento? Exacto, nada más que aceptar, y por eso David se queda sin palabras en contra de ese argumento, porque sabe que eso es lo cierto. Es tan sólido, pero tan sólido como el sorteo de los 2 iPhone 12 Pro Max, mi brother, que te estoy sorteando en este canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y darle like a todos los videos y picarle a todos los botones. Muchísima gracia. No solo eso, sino que Tanaka prosigue y como la cereza al pastel de su argumento le lanza las preguntas más difíciles que todo ser humano debería hacerse a sí mismo. ¿Qué es lo que quieres? Y te lo conseguiré. O mejor dicho, ¿qué es lo que quieres? Y lo conseguirás. Y en este punto David no sabe dónde está parado. David nunca se dio la oportunidad de preguntarse a sí mismo qué es lo que quiere como David y como ser humano. Y de retrospectiva también podemos observar que David y la sociedad de Cyberpunk en general jamás se han respondido a eso, algo muy correlacionado al mundo real. Sin embargo, para poder continuar con la historia, David reacciona al no tener tiempo para pensarlo cuando sus amigos llegan. De repente la pregunta se difumina cuando Lucy comenzó a correr peligro por dejar a Tanaka despierto. Posteriormente desconectan a Lucy y después Main le da un zape y le dice que qué huevonazo, que David le responde fuerte exponiéndole su hipocresía, o más bien devolviéndole su proyección de lo que pasó, que obviamente el huevonazo fue Main. Pero en fin, la élite de Night City localiza a Tanaka y que el servicio Platinum se aproxima con todo el combo. Que irónicamente los médicos del servicio Platinum en realidad no son tan médicos, sino que también son sacados de Assassin's Creed, mi brother. En fin, el tema es que se escapan, o bueno, algo así, porque el Main anda cargando a Tanaka. Mientras tanto, David y Lucy están esperando en el carro. Y pues Dorio, que es el vacile de Main, y Main están en el cumbión. David se niega a no ayudar y corre a ver qué pasos prohibidos se puede echar. Sin embargo, Main se levanta antes de que llegue David y pues le da la ciberpsicosis. Lo interesante es que mientras alucina, en breves imágenes se nos muestra una peculiar imagen un poco extraña de Main. Main, ahora con Tanaka en su pecho, nos deja sentir esa viva sensación de lo que se siente no estar vivo. Main carga el cuerpo de Tanaka, pero en realidad figurativamente nos hacen una referencia de cómo Main en realidad ya no es un ser en sí. Ha sido expulsado y ahora yace afuera del límite de su cuerpo. Frío y sin respuesta. Pero en realidad Main se carga a sí mismo. Tal vez un objeto carga la identidad que pudo ser Main de no haber sido absorbido por Night City. Posteriormente Dorio llega a ser arrebatado de su ser, por un ser que había sido arrebatado por un objeto, es decir, Main. Sin embargo, la emoción es tan fuerte que Main cobra un poco de cordura antes de sus últimos momentos. David llega a ayudar y vemos que efectivamente tiene huevos. David llega a hacerle frente a cualquier nota. David es leal y sobre todo empático por su gente. Y en ese momento la herencia se hace efectiva. David toca las manos de Main, mientras Main le dice, corre, no pares, y que se busque una mejor vida. Main termina sacrificándose para que escape David. Sin embargo, el único que escapa en esencia es Main, al liberarse de Night City, ya que a la vez David, sin escapatoria, al ser salvado, se queda con la esencia Cyberpunk de Main. Y es así como el objeto de los guantes se vuelve una representación de su figura paterna. Y entendemos esto porque los guantes están ahora junto al nivel de la chaqueta de Gloria. Es así como ahora David consigue un propósito basado en los ideales heredados por Gloria y Main, ser el mejor en lo que haces y ser un gran Cyberpunk. Y quiero aclarar algo de que el hecho de que no se muestra la evolución de David hasta convertirse en un Cyberpunk de renombre nos da la oportunidad de, aunque sea, pedirle a CD Projekt Red que nos muestre un poco de este personaje, un poquito más. Pero en fin, como comentábamos, David ahora sigue el camino que Main y su madre quisieron. Obviamente un mix nuevo, por así decirlo. Y pues bueno, se nos muestra a David ya más maduro en este tema del Cyberpunk y pues ahora tiene 2 que 3 followers de corazón. Así ellos terminan pues bueno como este Main. Nos da directamente a entender que la esencia del Cyberpunk se ha materializado en David, hasta el punto de que muchas personas idealizan el concepto en él. Y pues claro, que mejor que el concepto de objeto que el mismo objeto. También se nos muestra que David está relleno de cromos y que ahora es un papucho.
Es un papucho. Posteriormente nos muestran un poco de Rebecca y cómo ella se está adaptando a ciertas características de su identidad, la identidad de su hermano en sí, y cómo es ahora la que ella lleva las manos y hace los bailes de las cibermanos. También nos dan un guiño de cómo David ha evolucionado, viendo cómo su equipo ahora lo puede ver como líder, y no solo eso, sino como un cyberpunk más hábil que el mismísimo Main. Es más, David se reúne con Faraday pues que le contratan para una misión la cual posteriormente ya hablaremos más adelante, pero en fin, David vive con Lucy, salen de paseo y conversan sobre la identidad del origen de Lucy, pues que ya habíamos hablado, y habla sobre su pasado y cómo ella escapó de Arasaka. También nos comentan un poco sobre cómo funciona el LoLNet, y pues bueno, básicamente el LoLNet es un internet donde una o varias inteligencias artificiales controlan los sistemas de conexión porque se rompió hace muchísimo tiempo en la era de John Silverhand. Y pues bueno, como último punto se nos declara el amor de David y el amor de Lucy, ya que Lucy le confiesa el temor por él ponerse en riesgo. Y obviamente es porque Lucy conoce que el final del futuro de las personas cyberpunk ya están escritas antes de ser terminadas. Y pues enseguida comenzamos con el clímax, y en este punto podemos ver cómo David ya tiene ataques de ciberpsicosis, o por lo menos comienza a tener unos pequeños ataques. Y en este episodio se nos muestra cómo Arasaka está en busca de David, así que como parte del plan hace tratos con el Fixer, que básicamente es Faraday. Ahora, lo interesante de esto es que se le llame Fixer, lo cual es muy irónico porque no arregla absolutamente nada. Y también es interesante porque Faraday, pese a ser un referente a Michael Faraday, un gran científico de los 1800 y cacho, también es un referente irónico de las conexiones, ya que Faraday hace networking del 2077. El tema es que Faraday se va a jugar para poder escalar en la sociedad, yéndose al lado de Arasaka, engañando no solo a David sino a Militech, y también de paso alcanzando a Lucy, quien lo defiende en las sombras. Pero no solo eso, sino que Faraday se va con Kiwi para de paso desmantelar el equipo. Es decir, la ironía de su nombre comienza a manifestarse por todos los escenarios. Continuando, David por otra parte anda teniendo esta resaca moral de la ciberpsicosis al recordar las huevadas de la misión anterior. Y el tema es que queda impávido con al correlacionar lo que pasó con lo que sucedió en su anterior misión. Rebecca se percata de que algo no cuadra en David y pues le comenta su miedo heredado por lo que había pasado con su hermano, y pues sí, nos damos cuenta de que David está medio loquito porque se está riendo, como si una micropulsión de muerte se tratase. Pero mientras tanto vemos como David recuerda cada vez más y más. Y como por así decirlo, las palabras o el recuerdo vivo de JK también están presentes, ya que básicamente JK toma vida dentro de su evento ciberpsicótico en forma de arte. Como sería hacer este evento se encuentra la correlación de lo que David le pasó cuando iba a la Academia Arasaka y lo que hace actualmente, inconsciente, pues su cuerpo y su mente están tratando de protegerse, porque no aguantan tanto proceso e hipocresía. Entra en modo hibernación ya que entiende que acaba de apagar no solo el destino de una persona, sino que acaba de heredarle un destino sumamente diferente a un ser que posiblemente en su final será recordado más que objeto, o mejor dicho, olvidado como uno. David va donde el Dog a ver qué es lo que está pasando, y pues como guiño también quería sobresaltar de que de alguna manera cuando David estaba solo y nadie más lo ayudó, ya sea por el oficio de ayudar como médico o el desoficio de simplemente ver cómo David reaccionaba al Sandevistan, este men fue el único que no se negó a ayudarlo. El Dog en su locura hizo de alguna manera el acto más humano, ayudar a una persona a darle la oportunidad de luchar en esta jungla electrónica, regalándole el don del Sandevistan. Y visto desde la locura en el caso de que David no soporte el Sandevistan, le estaba regalando el don de abandonar a Night City para siempre, de abandonar de ser un objeto y ser libre, definitivamente. Así que sí, definitivamente el Dog está medio loco, pues no sé. Pese a que se nos muestre este personaje como un tipo que en serio está al borde del límite, que ya cruzó el límite de identidad y que nadie sabe qué es lo que le está pasando o cómo sigue siendo un ser funcional, el Dog a fin de cuentas es el único que le termina dando un buen consejo aparte de Rebecca, como un buen amigo, como un buen brother. El Dog le dice: quítate esos implantes que tienes la oportunidad de llevarte el logro y jubilarte. Sin embargo, David se niega a dejar su identidad, o mejor dicho, su objeto figura que lo define en Night City. David, al igual que por ejemplo muchísimas personas de internet, terminan desmantelando su identidad humana para poco a poco ser consumidos y ser adoptados por el objeto que la sociedad les da como referencia de su idea de algo. Dentro de internet, muchísimas personas son objetos de la sociedad, y cuando estos roles se dan en los límites de las escalas de referencias que el ser humano es capaz de naturalmente soportar, pues corren en los límites de la misma. Piénsalo bien, ¿es que acaso una persona podría aguantar ser el significante de objeto de muchísimas personas? Es así por la misma razón que David, como el objeto de lo que significa ser un cyberpunk, decide no abandonar su identidad, o mejor dicho, su objeto que lo representa. Al igual que Main, él ha matado su anterior ser, o mejor dicho, el único ser que tenía o que vio crecer y lo suplantó no por alguien, sino por algo que en esencia no es él, un objeto y nada más. Es así como el Dog le termina recetando la última cena a David y le dice que la dosis le va a durar 9 días aproximadamente, antes de que él vaya y parta hacia el más allá.
David y Lucy tienen unos conflictos ahí por lo de la ciberpsicosis y hablan de algunas cosas que ya hemos conversado. Enseguida de esto vemos como Lucy también queda acorralada por Faraday y, oh sorpresa, Kiwi también se encuentra traicionándola. Y pues comenzando el penúltimo episodio, David prosigue elevando el nivel de las misiones hasta tal punto de enfrentarse con un convoy entero de Arasaka, así como Panam lo hizo en el Cyberpunk 2077. Lo que no sabe David y compañía, a excepción de Kiwi obviamente, es que esta misión es una emboscada para atrapar a David con la intención de que él sí detenga el convoy. De paso, entre al vehículo principal del convoy y descubre un arma sumamente especial. ¿Y cómo se aseguran de que David se ponga el traje? Pues sencillo. Después le va a llegar una horda de Cybertrucks de Militech y que David se ve obligado a instalarse el super traje para combatir con todos ellos. Pero no solo eso, sino logran engañar a David haciéndolo pensar que Lucy le recomienda por teléfono que se ponga el ciberesqueleto. Total, Lucy escapa por un momento, le comenta la verdad a David, que simplemente es un experimento de pruebas. En realidad ese traje no iba a ser para él, en realidad ese traje era para Adam Smasher, un tipo realmente especial, que básicamente se podría decir que es como el Cristiano Ronaldo de los Cyberpunks. Y pues bueno, David ya se hizo el upgrade y que acaba con toda esta mega horda de Militech, aún manteniendo su conciencia al borde del límite. Pero sea como sea, nada lo salvará de la ciberpsicosis. David y sus amigos se dirigen directo a Arasaka en venganza, al corazón de Night City. Faraday, como un gran fixer sociópata, termina su relación profesional con Kiwi a su estilo. Pero antes de que Kiwi parta al más allá, le envía las últimas coordenadas a su equipo, y por así decirlo se disculpa antes de marchar a las manos de Judas. David por otro lado intenta salvar a Lucy, y visto cómo están las cosas, Adam Smasher sale de la sombra y entra a jugar. Personalmente en el juego del Cyberpunk 2077, Adam Smasher me costó menos que ese mamapieza o esa mamapieza que te pone un cibertroyano cuando te topas casi por la mitad del juego. Pero bueno, en este caso Adam Smasher es el más pro de los más pros, así que podemos ver el Final Round. Y es así como empiezan otra vez los cumbiones del 2077. Pero antes del Final Round podemos ver que en el inicio Lucy salvó la vida de David, ahora David está salvando la vida de Lucy, no solo eso, sino que lleva a cumplir sus sueños. Rebecca se pone contenta por el regreso del team, pero después de eso que llega el Adam Smasher y pues... Y sí, pues damas y caballeros, este es Cyberpunk Edge Runners, una obra de arte el cual si miramos con atención podemos ver que incluso hasta las últimas palabras de Smasher hacia David tienen muy fuerte significado. ¿Crees que eres especial porque resistes un poco más que los demás? ¡Deja de fastidiarme! ¡Falco! Podrías haber conseguido una mejor construcción, mocoso. Como si me importara una mierda. Muy bien. Como quieras. Quizás el lugar donde te encuentras no fue el adecuado. Quizás a veces el destino te jugó diferentes manos o quizás simplemente no entiendes muy bien por dónde tienes que caminar. Sin embargo, lo importante es seguir avanzando. Y quieras verlo o no, seguir avanzando significa avanzar con amor, pese a las circunstancias. Porque cuando puedes ver lo bueno que hay en los demás, en un mundo donde cada vez hay más objetos y menos seres humanos, prevalece la esperanza. La esperanza de que en algún momento nosotros realmente podamos alcanzar la luna. ¿Y por qué no? Sino también las estrellas entre todos nosotros. Me ha hablado Romelez. Gracias por suscribirte, mi querido Cyberpunk. Y nos vemos pronto.